Bien, amigos, debido a que esta semana recién pasada, el doctor Secundino Palacios, médico, psiquiatra y político, además un gran expositor, en unas declaraciones totalmente atípicas en la izquierda dominicana, fijó una posición con respecto a Haití, que nos hizo que nosotros invitáramos a nuestro querido amigo, el doctor Palacio, a hablar de política hoy domingo aquí en Horas Extras. Pero también tenemos el placer de tener a Juan Martínez en un momento en que se conmemora las fiestas patronales en su pueblo, que es Nuestra Señora de Regla. Él es Banilejo. Así es que le damos la bienvenida al doctor Palacio y al maestro Juan Martínez, que es profesor, fue director de escuela, y al doctor Palacio. Nosotros quisiéramos primero definir más o menos qué es el Frente Amplio. A veces da la impresión de que es una figura que trata de unificar un pensamiento y algo que no se ha logrado, que es unificar la izquierda. Después se convierte como en un deseo. Y yo realmente hoy no sé lo que es Frente Amplio, pero sí sé que ha tenido representación en las elecciones, que Juan Martínez es el delegado ante la Junta Central Electoral, y el doctor Palacio nos va a decir cuál es la situación actual del Frente Amplio. Doctor, bienvenido. Gracias, doctor Jacín. Es muy grato para nosotros, ambos, encontrarnos aquí en Hora Extra, que lo siento mío. Igual que decirle a los oyentes que también el doctor Julio Jacín me pertenece. Esa es una decisión personal y nadie puede interferir en eso. Te está diciendo algo a ti y al público, y es que las relaciones primarias que tenemos, hay que aclarar que son primarias, porque a veces estar estrechamente ligados nosotros por asuntos profesionales, históricos, les resulta difícil a él explicarle a terceros de esa gente con la que ustedes andan, porque él es amigo mío. Ajá. Pero él no tiene ningún empacho en decirlo. No, exactamente. Pero tiene que explicar lo que son primarias, ¿verdad? Son relaciones, doctor, primarias, sí. De muchos años. ¿Y qué tú buscas ahí? Tú esos rumores de viejo, de que nos colocan en posiciones raras, a veces hay que justificarlo. Doctor, somos amigos desde siempre y eso no lo va a cambiar nadie. Adelante, doctor. Nada ni nadie. Y en momentos como usted estos... es parte de esto aquí. Sí. Y en momentos como estos, lo voy a decir más adelante. Sí. Primero, ¿qué es el Frente Amplio? El Frente Amplio es la expresión de un pensamiento que camina por América Latina y el mundo, es un pensamiento, doctor Jacín, que camina por América Latina y el mundo, tratando de acercar ideas y pensamientos democráticos, patrióticos, marxistas, cristianos. Es decir, que no existe solamente aquí. No. Ahora mismo en Chile ahora mismo hay unas elecciones y hay una coalición que en unos y otros países del mundo le llamen convergencia, etcétera, pero es la búsqueda no simplemente de la unidad de las izquierdas, porque hay izquierdas y hay izquierdas, ¿no? Entonces, la República Dominicana, a la hora de hablar de las izquierdas, van las izquierdas, el pensamiento democrático, patriótico, popular, progresista, va más allá de las siglas. Y en ese esfuerzo está el Frente Amplio, de aglutinar, porque dígame usted, doctor Jacín, la cantidad de cristianos militantes que tienen pensamiento de izquierda, que tienen pensamientos democráticos, patrióticos. Entonces el Frente Amplio está en ese esfuerzo, no de aglutinar siglas solo, porque hay muchas siglas, y hay muchas siglas que se llaman de izquierda, pero cuando usted entonces
se pierden en el contexto de lo que es un pensamiento de nuevo tipo. Fíjese en el Uruguay, el Frente Amplio con Pepe Mojica a la vanguardia, un guerrillero tupamaro que encabeza un gobierno progresista, de izquierda, democrático, que dio grandes transformaciones a ese pueblo, y habían hombres y mujeres de todas las tendencias, muchos cristianos. Entonces, en la República Dominicana, el Frente Amplio trata de justamente articular todas esas corrientes que van más allá de decir soy marxista, soy leninista, soy socialista, porque también el socialismo cristiano, hoy día, doctor Jacín, el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, hoy día está más cerca, y con el Papa Francisco mucho más, está más cerca de lo que era el socialcristianismo clásico, que en la República Dominicana lo vivimos. En consecuencia, esa búsqueda de el debate de las ideas, no de los estigmas, no de los adjetivos calificativos y de calificar, de unir en la República Dominicana una corriente patriótica muy amplia que hay en la República Dominicana. Y la situación de Haití nos da mucho mayor justificación en ese sentido. ¿Por qué? Nos da mucha mayor justificación. Debo decir que el Frente Amplio tiene diputado nacional, el doctor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, su amigo, hoy está en Venezuela como delegado en las elecciones congresionales que hay hoy. Y tenemos una cantidad importante de regidores. Y ganamos directores de juntas distritales. Exactamente, sí. Es decir, tenemos una buena representación, no nos quejamos de los resultados. Pero además fue el Frente Amplio quien formuló la política de coalición amplia opositora por la cual hoy el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona es el presidente de la República, porque lo que se hizo, la articulación de una gran coalición amplia opositora, fue lo que llevó al licenciado Luis Abinader al poder, no descalificando a Eduardo Estrella, que para nosotros es un hombre honesto y digno. Fíjese usted, habían momentos en que decíamos, no, pero ese viene del reformismo. No, puede venir de donde venga. Y nosotros tenemos la valoración particular de que es un ciudadano. ¿Cuál fue la posición en las elecciones del Frente Amplio? ¿Cuál fue? La posición de ustedes. Nosotros... ¿Eran aliados? Sí, fuimos aliados. ¿Del PRM? Del PRM, en la coalición. Sí, en la coalición. ¿Y por qué usted habla de Eduardo? ¿Eduardo era un candidato aparte? No, era el candidato a senador nuestro en Santiago. Ya. Por eso digo de la necesidad de articular lo mejor, lo más sensato, lo más honesto de cada corriente, sin descalificar, poniendo por delante una cosa que dijo Camilo Torres, guerrillero y cura allá en Colombia, ¿verdad? Sí. Veamos todas las cosas que nos unen primero y pongamos un poquito, ¿verdad?, al margen las cosas que nos dividen, y en ese sentido eso es el Frente Amplio hoy día. Bien, yo tengo solamente dos y el profesor me puede corregir, Juan Martínez. Juan, ¿por qué los medios, y yo no hablo a nombre de los medios, sino como parte de alguien que tiene mucho tiempo en los medios, ¿por qué nunca se ha hecho un gran evento público con acceso a la prensa en que todo aquel que fue, que dice que fue, que se precia de haber sido y de ser de la izquierda dominicana, pero en su más amplia expresión, no se convocan en un solo lugar y declaran una semana para estudiar cuál fue la razón? Porque un grupo de jóvenes de la época, compañeros de uno, exactamente, desde un tiempo antes
de desaparecer la tiranía. Hablo del movimiento revolucionario 14 de junio y de la invasión del 14 de junio. A partir de ahí, muerte de las Mirabal, hasta hoy, nunca como izquierda han logrado, sin una alianza, un cargo electivo de importancia. Sí podría discutirse y uno engañarse, decir, sí, todo el mundo sabe que esa izquierda siempre buscó primero a Bosch y después a Peña. Y esos dos líderes entendían que no les convenía liderar grupos que ellos querían que él se convierta en él. ¿Por qué no se ha hecho un estudio de por qué una izquierda que nadie la puede señalar, es el único sector que tú no le puedes señalar corrupción en los 57 años? Puede declararle lo que tú quieras, su división, pero la izquierda es y ha sido lo más limpio que hemos tenido, pero no ha logrado convencer al país de qué es lo que le conviene. ¿Por qué no se ha hecho ese evento, Juan? Gracias por la invitación. Evidentemente que los sectores progresistas y el Frente Amplio tienen un gran desafío en esta coyuntura histórica. Ha habido muchas dificultades en el escenario progresista. No es que el Frente Amplio no ha hecho esfuerzos en aras de poder ir articulando espacios progresistas en el país. Por ejemplo, fuimos nosotros quienes iniciamos la política de convergencia por un mejor país, que se instaló en el año 2015, que postuló por la necesidad de unir lo más sano de la República Dominicana y que de alguna manera dio perspectiva, puso en perspectiva parte de los acontecimientos que hoy se han producido en la República Dominicana. Porque nosotros siempre sostuvimos a partir del año 2015 esencialmente que al margen de la más amplia unidad que se produjera en el país, no era posible sacar del poder, en este caso al Partido de la Liberación Dominicana, por el conjunto de factores que la sociedad dominicana en el día de hoy conoce. Nosotros estamos abocados ahora a un gran desafío en ese sentido. Nosotros tenemos que entender, y es una cosa que le hemos ido comprendiendo poco a poco, que la izquierda va mucho más allá de las organizaciones estructuradas. Fuera de las organizaciones de izquierda, hay mucho más gente, multitudes de gente que están esperando la posibilidad de una izquierda, de un sector alternativo que pueda dar demostración de que tiene vocación de poder. Yo creo que a la izquierda en la República Dominicana le ha faltado también hacer entender a la sociedad que puede ser una opción de poder y que con ese acumulado histórico... Acaba de tocar el punto importante. 3 cosas. No tienen vocación de poder. No han tenido capacidad de convencer al votante de que tienen vocación de poder, o el votante dominicano, sin querer menospreciarlo, no les interesa el discurso de la izquierda, sino el discurso de los que mienten. ¿Cuál de las 3 cosas? Digamos, hay mucho de todo eso. Hay de todo. O sea, sí, hay mucho de todo. La falta de vocación... No lo niega. No, es objetivo. O sea, la falta de vocación de poder de la izquierda es un factor que tiene que ponerse sobre la mesa, sobre el tapete. Es decir, ¿cuáles actores están dispuestos a comprometerse con eso? Porque esa es otra cosa. Es decir, a veces quienes tienen que asumir un rol en un momento determinado, por ejemplo, no lo asumen. Pero también hay una sociedad, doctor Jacín, usted que conoce la historia de este país, que ha sido dirigida, ha sido conducida hacia determinados escenarios en los cuales a veces resulta difícil que, por ejemplo, puedan asumir posiciones de izquierda. Ahora mismo estamos viviendo eso. Una situación sumamente... Ahora estamos viviendo que Consuelo Despradel ayer y el doctor Secundino Palacios fijaron una posición a contrapelo de lo que mucha izquierda no se atreve por temor. Aquí hay temor hasta una visa, maestro. Sí. Hasta una visa, no lo puedo decir porque tengo
me están pidiendo de Nueva York y soy dirigente. Pero usted dice que nos han conducido a ese desfiladero. Sí, claro, de alguna manera nos han conducido allí. No solo a través de la política diseñada de forma estratégica por organismos internacionales, sino la propia política de gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana, que han entendido que un pueblo en las condiciones actuales, sin la formación, sin la conciencia, sin el amor a la sin ese sentido de amor a la patria, es decir, todos esos valores esenciales que adornaron a la sociedad dominicana, muchos de ellos se han perdido. Y una de las partes donde se nutría la izquierda de la República Dominicana es fundamentalmente ahí, en los valores. Por ejemplo, recordemos, la izquierda ha tenido posibilidades. Recordemos el caso de Manolo en el año de 1962. Sí, pero con Manolo tenemos que una de las figuras más limpias de nuestra historia, inclusive terminó en un movimiento de las tres invasiones que han llegado aquí, que ninguna tuvo éxito, lo metieron ahí. Ahí vamos. Por ejemplo, el 14 de junio de 1962 tuvo grandes posibilidades de ganar espacio de poder en el proceso electoral, y sin embargo la izquierda se aisló, que es otro elemento que también nosotros hemos colocado en la agenda de nuestras discusiones, doctor. El hecho de que la izquierda ha desaprovechado coyunturas importantes, y además otro elemento que gravita sobre los sectores alternativos y progresistas es que cada quien cree que puede ser presidente de la República. Entonces, y en la izquierda ha habido una lucha por la candidatura presidencial. Pero evidentemente a veces... Muchas de las divisiones se deben a que no se pusieron de acuerdo. No digamos de la división, es difícil, doctor, a veces juntarse 3 y 4 grupos y ponerse de acuerdo sobre una propuesta presidencial. El Frente Amplio ha marcado la diferencia. Espérate un momentico. Juan, me decía un viejo que en los pueblos habían 3 autoridades. En la unidad más pequeña, el maestro, sí, el jefe puesto, la autoridad, el cabo, el sargento y el cura. Sí, ya el cura ahora mismo no hay suficiente, pero eran las 3 autoridades. Habló el maestro político. Los psiquiatras tienen que ser sociólogos, tienen que conocer su país. Y es necesario conocer la idiosincrasia hasta del paciente para poder fijarlo. Doctor Palacio, lo que nos cuenta el maestro Juan Martínez, yo sé que usted está totalmente de acuerdo, por eso pertenecen al mismo movimiento, pero ¿cuáles son los adicionales que usted le puede poner a eso, o las correcciones en caso de que ha habido alguna exageración de parte de Juan? Debo precisar, doctor Jacín, que Luperón, Constanza, Maimón y Esterondo, ya ahí los segmentos democráticos y patrióticos de izquierda estaban unidos a corrientes liberales. Entienda, por ejemplo, en Luperón estaba Tulio Hostilio Arbelo, el Luperón, que era del PSP, Partido Socialista Popular, pero también estaba el general Juan Horacio Rodríguez, que era de la oligarquía progresista, digamos, de ese momento. Sí, pero acuérdate que hubo gente y partidos que no se sumaron. No se sumaron, exactamente. Desde aquel momento. Desde el exilio ya desde el exilio. Luego, doctor Jacín, viene Constanza, Maimón, Esterondo, Luperón, surge el 14 aquí, se organiza el 14 de junio aquí, pero, doctor Jacín, el discurso de Bosch después de la decapitación de Trujillo fue un discurso de izquierda, progresista, pero el discurso de Peña y del PRD a la salida de Bosch fue montado en un discurso de izquierda, progresista, e incluso el surgimiento del Partido de la Liberación Dominicana, de ahí aquel documento histórico, Viaje a las Antípodas, del profesor Bosch, que comenzó por Cuba y terminó con Norodom Sihanouk, y Ho Chi Minh fue justamente montado en ese movimiento de izquierda a nivel mundial, que luego en el ejercicio del poder, tanto el presidente Fernández, que le levantaron las manos el profesor Bosch de un lado y el doctor Balaguer de otro, recuerde,
y el ejercicio de poder del licenciado Danilo Medina, ambos estuvieron situados en las perspectivas de ser gobiernos aparentemente de izquierda con características luego muy cuestionables, incluyendo la última declaración desafortunada del presidente Leonel Fernández, que dice, y digo esto profesamente, doctor Jacín, como el presidente, un ex jefe de Estado, dice, haciéndole coro a las Naciones Unidas, que en la República Dominicana, que paren ya el maltrato a las parturientas en la República Dominicana. Bien. Me parece muy desatinado. Nosotros tenemos que hablar de la actualidad. Está muy claro sobre por qué pudo haber sido y no fue, y que ya no se puede resarcir eso, ya pasó, pero tenemos una vida por delante. Pero hay un hecho histórico, doctor Jacín, importante. ¿Sabe qué pasó, doctor Jacín? De la Guerra de Abril, donde participa el 14 de junio, tal como usted decía, Movimiento Revolucionario 14 de junio, con su figura emblemática, que fue el jefe militar de ese partido, Juan Miguel Román, el PCP, con su figura emblemática al frente de la que fue pintor, Adrúbal Domínguez, y otros segmentos. De la Guerra de Abril, después de las negociaciones, cada quien salió a hacer su propia guerra. En lugar de hacer un análisis colectivo de lo que había pasado, no, vencimos a los yanquis. No fue cierto. Sí, pero no fue cierto. Incluye esto. Me duele el galillo, el gañote, la garganta, lo que tú quieras. El esófago. De que cada vez que se le pregunta a un miembro de un movimiento de izquierda por otro movimiento, te contestan esto. Número uno, fulano de tal, eso no es izquierda. No, bueno. Perencejo de tal, ese es de la CIA. El partido tal, ese pactó con Balaguer. Y todos tienen, pero entonces él es el impoluto, etcétera. Tú entiendes que todo aquel que desde ese momento, desde que llegó Máximo López hasta hoy, realmente eran de izquierda. Sí, de una forma de izquierda. Sí, había una... Era así, ¿verdad, Juan? Sí. Había una diversidad, había una diversidad, pero faltaba el crecimiento emocional y el crecimiento político para situarnos en una isla pequeñita del Caribe, que fue lo que ocurrió en Cuba, que el Partido Socialista Popular se puso al lado de Fidel. Entonces, aquí no hemos tenido esa capacidad. Bien, yo tengo 4 temas, porque en una hora ya hablamos uno, nos quedan 3. Juan es el representante del Frente Amplio en la Junta. Una sola respuesta cortita, Juan. Dice Román Jaques que la palabra repartición no existe en la Junta. ¿Falso o verdadero? Actualmente, él dice, es falso. Dice así: el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, afirmó el sábado que la palabra repartición ya no existe en ese organismo durante su intervención en un encuentro con los aspirantes a miembros de la Junta Electoral de La Vega. Eso es verdadero o falso. Yo creo que hay un gran esfuerzo de trabajo de la Junta Central Electoral. Por parte de ellos. Sí. Bien. Sigo. Doctor, cualquiera de los dos. Hoy hay 2 elecciones en América. A veces es más fácil fijar una posición diciendo, yo aspiro para República Dominicana, yo, con todo y sus defectos, porque tú no vas a conseguir un régimen que sea perfecto. No existe. Yo digo, prefiero a Lula a Bolsonaro. Pero ese hombre es un corrupto. Prefiero a Lula corrupto a Bolsonaro. Y no me da empacho en decirlo. Prefiero a Danilo a Leonel. Y tú, pero ese hombre va a caer preso. Pueden cogerlo y fusilarlo. Prefiero. Pero eso soy yo. Pregunta. Y hasta yo. No. Yo no quiero meterte en camisa 11. Venezuela celebra comicios bajo la misma sombra de duda. Y los chilenos acuden hoy a las urnas para elegir un nuevo presidente.
el Frente Amplio, ¿qué le gustaría para América Latina en Venezuela y en Chile? Sobre todo que aparece hoy una bendita encuesta que da que el 80% de los venezolanos no apoyan al presidente Maduro y que el otro 20% tiene sus dudas. ¿Qué ustedes creen que es lo mejor para Venezuela, para Chile y para América Latina en este momento? Comienzo con Venezuela, que es más espinoso, y le dejo a Chile al camarada Juan Martínez. En Venezuela hay un proceso sumamente interesante de una hostilidad terrible para impedir, óigase eso, doctor Jacín, de una hostilidad terrible para impedir que esas elecciones se hicieran con la participación de la oposición a unas elecciones que participa el 90% de la oposición. Que salgan unos comicios transparentes y que el que ganó, ganó. Si Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela, Lo que ese país decide. de lo que ese país decide, Siempre y cuando que el evento sea transparente. democrático y transparente, porque en otras ocasiones ha perdido el Partido Socialista Unido de Venezuela y tuvieron el Parlamento. Entonces los pueblos no se equivocan. Los pueblos se equivocan, pero en el caso de Venezuela, una cosa es, doctor Jacín, que un pueblo se cometa errores o equívocos, y otra cosa es que un pueblo sea hostilizado por la Comunidad Económica Europea, que le bloqueen los recursos, que le roben el dinero, que le roben el petróleo, que le tumben la plataforma. Fíjese, 4 o 5 veces tumbándole la plataforma con drones que han dejado a Venezuela sin energía eléctrica y sin agua potable, en actos terroristas, pero no se tipifican como tales, porque para que un acto sea terrorista, tiene que decirlo el Pentágono y tiene que decirlo Estados Unidos, pero lo que ellos cometen no son actos terroristas. Sí, pero mira una cosa, como yo tengo un programa de 34 años, en que tengo 4 horas que tengo que hablar, yo necesito orientación, y a veces mi mente, con tantos años, no solamente en medios, sino de edad, me produce dudas. Y yo no necesito un psiquiatra, necesito 4 y hasta 5. Entonces, el doctor Palacios, el doctor César Mella, el doctor Serret y Carlos de Los Ángeles, a veces tengo que darle su llamadita para que me enderecen el timón. Por lo siguiente, maestro, mire, yo defiendo hasta más no poder aquel que se expresa y defienda lo que cree. Correcto. Siempre tendrán un espacio aquel que defienda lo que él entiende que es bueno para el país, para él mismo y para su familia, porque somos ciudadanos del mundo. Ahora, lo que yo tengo mucha aprensión es cuando hay alguien que cree otra cosa, pero defiende al que le paga. Y esos son mercenarios. Ese es mi gran problema que yo tengo con una organización, que la mayoría viene de izquierda y que cuando la izquierda se quedó sin trabajo, optaron por ser empleados y voceros de quien les paga. Hoy se escaparon todos para Europa y no quieren opinar del problema que tiene este país, Eso sí, que es difícil. La pregunta es la siguiente. En las elecciones, usted que va a defender el voto de los dominicanos, pero el voto de su organización y la participación que se merecen las minorías en los organismos electorales, ustedes han pensado que muchas veces, ya en esta época sobre todo, se vota por interés exclusivamente, voto por el que le... Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Un troglodita ha resultado históricamente mejor presidente
que el que eligieron. Es decir, Biden es peor que Trump para mucha gente en Estados Unidos. Pregúntele a un médico americano cuál es su opinión de ellos dos. Y la clase, y le estoy diciendo, pregúntele a uno, no, a todos los médicos de Estados Unidos quién es mejor presidente. Y toda una clase no se puede equivocar. Resultado, es por ello que están pensando. Votar por lo que a uno le conviene es correcto. No, yo creo que hay que poner en primer plano el país. Lo que pasa es que hay que tratar de armonizar los intereses colectivos con los intereses individuales. Yo creo que a nosotros nos falta mucho trabajo para desarrollar la conciencia en la población dominicana, porque a veces lo que es conveniente para una persona no es conveniente para toda la sociedad. Entonces, creo que hay que tener un sentido colectivo a la hora de tomar decisiones. Por esa razón, hablaba en principio del desafío que nosotros tenemos. Es decir, no solo de organizar el partido, de ampliarlo, sino también desarrollar la conciencia, el sentido de patria, de responsabilidad, recuperar los valores. Yo creo que esos son aspectos importantes. Y aquí en este país se han venido dando pasos. Por ejemplo, la Marcha Verde, para poner un caso, fue un factor de acumulación donde se conjugaron diversos actores, intereses diversos, pero que en sentido general primaron demandas que a nuestro juicio fortalecen a la sociedad. Por ejemplo, la lucha contra... Un ejemplo de lo que tratamos al principio. La Marcha Verde, independiente de quién la organizó, quién la financió, logró consensuar un pensamiento y se puso de acuerdo, pero eso no se traduce a las elecciones. No es se decir, traduce. si los que estaban en la Marcha Verde, esos grupos, se hubieran puesto de acuerdo, aquí hubiera habido posiblemente una unidad diferente del Frente Amplio. Sí, es correcto lo que usted plantea, doctor. Sí, pero déjeme decirle, doctor Jacín, que los principales actores de la Marcha Verde eran del Frente Amplio. Pero seguro que sí. Los principales actores y actoras seguro que sí. Eran y son del Frente Amplio. Porque el Frente Amplio, yo vi que en 2 oportunidades, maestro Juan Martínez, ellos le llamaron la atención a 2 que marchaban y decían, mira, a nosotros no nos conviene que tú estés aquí. Yo lo vi. No queríamos encapuchados. Un sector que quiso aprovecharse y se metió ahí con una banderita. Mira, yo creo que no es prudente que tú estés aquí. No lo sacó a golpes, pero no se lo advirtió. No es bueno que ustedes estén aquí. No y lo aclararon. Ni porque el movimiento trató de ser como lo que usted comenzó ahorita y yo lo interrumpí. Lo de Manolo Tavares, que ese era un movimiento que estaba totalmente puro, limpiecito, nadie le pudo decir nada. Yo creo que es por ahí, pero la Marcha Verde después resulta que eso era la sociedad civil, no era participación ciudadana, no era, ni fueron 100% ellos, ni tampoco fue el Partido Revolucionario Moderno. No, se integró prácticamente después. Se capitalizó. Esa es la palabra. La prueba es que, para mí, el gobierno de Danilo Medina le dio demasiada importancia a la Marcha Verde. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Si fue limitado a una plaza, que inclusive algunos muchachos, ustedes convencieron, muchachos jóvenes, que no tenían nada que ver ni con política, se metieron ahí. Y ahí hay que destacar, por ejemplo, el tema de la corrupción, antes de Marcha Verde, estaba en el piso en todas las encuestas. La Marcha Verde logró colocarla en uno de los primeros lugares, lo que quiere decir que sí que es posible, que con trabajo sostenido, con esfuerzo, se puede lograr cambiar la mentalidad de la gente. ¿Dónde que está el problema de la izquierda? Esa que sacrifica sus energías, todo su esfuerzo, todo su liderazgo, y resulta que después capitaliza a otra fuerza. Entonces tenemos que ponernos en capacidad de capitalizar desde los sectores progresistas y alternativos para que todo ese cúmulo pueda servir a los propósitos de la patria. Una acotación, doctor Jacín, a eso que dice Juan Martínez. Yo creo que a nosotros, desde la izquierda, no hace falta, doctor Jacín, no hace falta interiorizar
ese concepto que está planteando, que usted plantea y plantea el camarada Juan Martínez. Nosotros no hemos podido traducir en votos y en candidatos nuestros movimientos de masa, limpio, sin corruptos, sin capucha, incluyendo, doctor Jacín, con fundas para recogerlo de perdicios, dejando las calles limpias, sin insulto a policías y militares, sin maltrato, sin pedreas, todas esas cosas nosotros las hemos hecho, pero nos ha faltado traducir eso en candidatos, en rostros y en propuestas de Estado. Esa es una debilidad que tenemos y que estamos obligados a superar. Así es. Sí. La política, como dicen por ahí, es una ciencia, y esa ciencia no es sencillamente hablar, sino que así como la energía eléctrica ahí tiene la clavija y el receptáculo, es decir, que tiene que tener dónde conectarse, así pasa con los movimientos. Yo quisiera retrotraerme a las elecciones y conversar en menos de 20 minutos, que todavía nos quedan suficiente tiempo, para que el doctor Secundino Palacios y Juan Martínez nos analicen si hay tiempo para que el Frente Amplio conforme unas candidaturas lo suficientemente sólidas para tener influencias municipales, congresuales y presidenciales. Y lo separo porque aquí se demostró en el año 2019 que el Congreso es un poder público y de poder. Cuando se hizo un esfuerzo dentro de lo que estábamos nosotros, para que Danilo repita un tercer periodo, hubo un movimiento que trató de impedir una reforma constitucional que casi fracasó. Llegó un momento, una mañana, en que aunque la Churchill estaba lista para bajar al Congreso e impedirlo, el proyecto de modificación constitucional iba. Y tuvo un sector dominicano que llamar a Washington para que el gobierno americano llamara al presidente y le dijera: el gobierno de los Estados Unidos no ve con buenos ojos eso que se va a aprobar en un momento. Y quiero añadirle, ya habían legisladores que habían hasta cobrado y no lo devolvieron. Es decir, que el poder legislativo es importante y puede producir cambios, como fue tener que llevar a un Gonzalo Castillo como un bateador emergente. Lo digo porque la pregunta es: ¿habrá tiempo para que el Partido Reformista, el mismo PRD de Miguel Vargas, el Frente Amplio, dejen de ser bisagras y comiencen a tener ya una representación propia? ¿Qué tiene que decirle el Frente Amplio al país para que el votante diga: a mí no me importa lo que pase, pero yo en Atomayor voy a votar por el candidato del Frente Amplio, o yo en Pedernales voy a votar por el alcalde del Frente Amplio? A mí no me importa lo que pase y voy a votar por el candidato presidencial. Que eso no pasa aquí. Eso no ocurre aquí. Sobre todo, que se compra el voto. ¿Y qué? Hay métodos ya muy claros de tráeme la boleta, etcétera. Pero se puede votar por el que uno quiera todavía hoy. Y Juan Martínez sabe que el que vende es porque quiere vender su voto.
Así Inclusive puede hasta cobrar y votar por quien quiera, todavía hoy. Entonces, sí, porque la necesidad es algo. Pregunta. Todo el mundo se pregunta, ¿qué produjo el triunfo de Pedro Castillo. PRM? El PRM. Y dice, el pueblo está bajando. No, espera. Nosotros podemos hacer de la Caperucita Roja, pero Danilo Medina, un tigre de la política, en el poder, con el partido con 20 años en el poder, todos los recursos del mundo, perdió. Porque Juan Bolívar Díaz fue a todos los movimientos y lo convenció de que había que hacer una unidad. Sí, pero esa unidad no producía en el 53%. Se necesitó convencer a alguien de que dividiera el partido del gobierno. Y no un 3%, sino el 3% que se fue con Leonel, más un grupo de PLDistas que votaron directamente por las candidaturas de ustedes. Dice, ya se va a perder. Pero el tema es que hoy el Frente Amplio apoyó a este gobierno, pero el gobierno tenía compromisos no firmados, de los que hemos hablado hace un rato. Juan Martínez dice, es que al país se le ha llevado por un trecho durante mucho tiempo y ya aprendimos a caminar ese tránsito, que es que nosotros no somos. Aquí se tumbó a Danilo por los chinos y por Barrigol. Si él no hubiera estado inventando con chinos, ni tampoco pedirle a Barrigol que modifique contrato, tuviera ahí él. Pero esa gente no perdona, no importa que sean demócratas o republicanos. Entonces yo quiero preguntar, en cuanto a la gestión de este gobierno, entendiendo que la Barrick acaba de hacer un avance de unos dineritos, y ustedes saben que la presa de la provincia de Monteplata va. Lo que sería una desgracia. Eso no se hace por amor al arte. Eso va. Y ustedes van a decir, ¿y ese es nuestro aliado? Sí, ese fue su aliado coyuntural. Y ustedes van a romper con él. Y técnicamente procede esa ruptura. Yo quiero que ustedes se tomen el tiempo que quieran para decir cómo cuando un aliado no le comunica a sus aliados cuál es su posición y cuál va a seguir siendo su posición. ¿Qué pasa? Si es posible desprenderse de eso y hacer una candidatura o varias candidaturas solo. De ahora para adelante, ya el mes que viene, enero, y ya hay que hablar de candidaturas. ¿Qué piensan ustedes con respecto a su aliado, el PRM? Sí, yo quiero precisar algunos detalles, doctor. Mire, el concepto que usted refería de bisagra, yo creo que yo quisiera darle como un enfoque un poco distinto. Es decir, no es lo mismo el comportamiento de algunos partidos tradicionales, que lo que hacen es que se suman a una determinada fuerza por la corriente que va en ese momento y que puede resultar ganadora. Frente Amplio es un análisis de coyuntura, tanto en el 2016 como en el 2020. Es decir, la posición del Frente Amplio no se correspondió con algún interés particular, ni del partido ni de sus miembros, sino que valoró la situación concreta que vivía la República Dominicana y entendió que la opción más inmediata para salir de lo que teníamos era el Partido Revolucionario Moderno. Con respecto al gobierno de Luis Abinader, nosotros pensamos que tiene luces y sombras. Luces, por ejemplo, la justicia es un elemento luminoso que no hay que empequeñecer un acto tan extraordinario como el que se está llevando a cabo en el plano de la justicia. La lucha en el caso del enfrentamiento al COVID-19 ha sido una labor titánica del gobierno y hay que reconocerla.
Hay elementos que nosotros criticamos al gobierno, su política exterior. Nosotros tenemos crítica a la política exterior del gobierno de Luis Abinader. Vamos por partes. Quiere decir que tal y como usted está diciendo, manejar un país en una crisis, usted no puede generalizar, tiene que separar. Por ejemplo, la vacunación fue un éxito. Excelente, sí. Las pruebas fue un éxito. Hay que entender que necesariamente en una crisis usted no hace ni siquiera lo que quiera, sino lo que puede. Pero cuando a ti te dice tu gobierno, yo voy a retirar la reforma tributaria o fiscal, porque en esa forma los legisladores no se están manejando bien, pero no te dicen a ti de dónde voy a buscar el déficit presupuestario. No nos merecemos que nos den esa explicación. Sí, sí, claro, obviamente que sí. El gobierno acaba de decir que ha podido garantizar ingresos por 63 mil millones de pesos. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, todo indica que tiene que ser con la cuestión de los impuestos en el país. Sobre ese particular de la reforma fiscal, que nosotros también intervenimos de manera pública planteando nuestra posición en el sentido de que debían ser gravados los sectores más poderosos del país, por ejemplo, gravar la riqueza, nosotros entendemos eso. La cuestión del ITEVI es una desgracia para el pueblo dominicano. Solo en las telecomunicaciones, por ejemplo, el 30% de lo que usted paga por teléfono es impuesto solo para el gobierno, por ejemplo. Entonces, esos son elementos que están sobre el tapete. Entonces, el hecho de retirar la reforma hay que verla de distintas aristas. Hay quienes plantean que el gobierno se vio presionado por sectores de poder. Sí. Nosotros sabemos que hubo un pronunciamiento público, por ejemplo, de un sector empresarial importante que dijo que había que posponerlo. Hay que ver cuáles fueron las razones que llevaron, que indujeron a ese sector. La misma Barrigol dijo, nosotros no queremos más impuestos. Y cuando la Barrigol dice no queremos más impuestos, está insinuando que dentro de la reforma fiscal existe la posibilidad de que vaya a ser afectada ese sector determinado. Ayer mismo el alza de combustible da la impresión de que hay un impuesto soterrado ahí en el precio del combustible. Se hablaba inclusive de 2 pesos al galón de combustible. Entonces, ¿qué ha sucedido con esta reforma fiscal, que generalmente ha sido reforma tributaria? Solo tributamos, que el gobierno probablemente no quiso meterle el diente a los sectores de poder y sabía que en estas condiciones en que está la República Dominicana hoy, meterle el diente entonces a la clase media de los sectores populares constituye también un alto riesgo político. Mire, siga, pero quiero decirle a los amigos televidentes lo siguiente. Las declaraciones de Secundino Palacio hace 2 o 3 días con respecto a fijar una posición, que me parece que fue una posición de partido, y escuchando a Juan Martínez hablando de lo fiscal, me da la impresión de que el Frente Amplio tiene los pies en el piso, tiene los pies en la tierra. Y se lo quiero decir porque estoy dándole seguimiento a una posición que inclusive le puede traer problemas con algunos sectores que tradicionalmente nunca han hecho nada, pero sí han tenido mucha fuerza en los medios. Entonces yo creo que usted siga, pero decirle a los televidentes, sigan dándole seguimiento al Frente Amplio, porque después de esa posición de el doctor Palacio con respecto a Haití y de oír cómo el profesor Martínez nos está hablando de una diferenciación de sectores, es decir, que no es un gobierno malo, ni un gobierno bueno, ni una gestión mala, sino que está dando detalles te dice, lo fiscal está bien, pero los empresarios le pusieron un revólver en el pecho. Sí. Entonces, eso es tener los pies en la tierra, y por eso Lula fue presidente, y el de Ecuador fue presidente, y Evo fue presidente, y el de Uruguay fue presidente, porque entendieron del arte de lo posible. Juan Martínez, siga por ahí que va bien. Entonces, por ejemplo, otro elemento,
En el plano, por ejemplo, de el endeudamiento externo, a nosotros también nos preocupa. Es verdad que ha habido requerimientos, que ha habido circunstancias en que se han debido aprobar préstamos, pero por ejemplo cuando yo escucho a un miembro de la Cámara de Diputados, prominente miembro de la Cámara de Diputados, que dice, si no hay préstamo, si no hay reforma fiscal, entonces tiene que haber préstamo. Hoy no es así. Entonces, porque o hay reducción del presupuesto, cosa imposible, o hay reforma fiscal, o hay préstamo, no hay otra vía. ¿Usted conoce otra vía? No, entonces la vía que nosotros planteamos desde el principio en el Frente Amplio era que el gobierno eficientice los mecanismos de recuperación del pago de impuestos. Aquí se ha hablado, se habla a veces, por ejemplo, yo no tengo el dato concreto, pero hay quienes hablan de un 45% de evasión fiscal. Y solo con la recuperación de todo eso, en el marco de la evasión fiscal, en este país se puede dar solución a problemas importantes. Cuando se habla de evasión fiscal, porque oía al doctor Palacio hablar eso el otro día en otro medio, la pregunta es, la evasión fiscal viene de dos lugares. Primero, el que nunca ha contribuido al Estado, ese grupo grande de personas, y el contribuyente que evade. Sí. Pero esas dos juntos triplican lo que el gobierno necesita para cubrir su requerimiento. Pero, óigame, coger al que paga y decirle, tú estás pagando solamente un 20% de lo que debías de pagar. Esa persona que está pagando va a tratar de meterse en el soterrado. La pregunta es, ¿no existe una posibilidad de plantear, además de eso, de buscar el evasor fiscal, la austeridad? Sí, claro que sí. Por ejemplo, nosotros hemos insistido de manera, para poner casos concretos, ¿verdad? Nosotros en el Congreso de la República Dominicana, nuestro diputado nacional renunció a todos los privilegios que hay en el Congreso. Solamente coge su sueldo. Solo su sueldo. Entonces, usted se imagina un país donde hay 252 legisladores, incluyendo los del Parlacén. Usted lo multiplica por 2 exoneraciones en 4 años. Son 504 exoneraciones. Por ejemplo, eso solamente significa... Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo a Miguel Coco, que dijo, yo voy a hacer una cosa. Yo voy a llamar a los diputados y a los senadores y le voy a comprar la exoneración en $25,000 para que no me traigan un Ferrari de $200,000. Pero yo le voy a decir una cosa. Que ese es el negocio. Vamos a suponer que usted gane en Pedernales. El Frente Amplio ganó en Pedernales. Y un muchacho humilde o un maestro compañero suyo que ganó, le ponen un cargo de diputado en el Congreso Dominicano. Dice, usted es diputado, ¿y qué vamos a hacer? Dice, usted tiene que venir cada vez que haya una sesión. Sí, yo vengo. Y ustedes le dan un curso, le explican que tiene que votar. Y cuando esa persona tenga que moverse, pues yo no tengo carro. Sí, pero yo estoy absolutamente... Entonces yo le voy a decir, ¿qué va a hacer él? Le van a dar 2 exoneraciones, una por cada 2 años, porque viene de Pedernales, y usted no lo puede montar en una motocicleta. Usted tiene que montarlo en un carro, pero no hay que montarlo en un Mercedes. Usted lo puede montar en un Toyota de $30,000 y que él, vendiendo la otra, entonces lo que hay que hacer es entregarle el carro y no comercializar la porque el negocio es el Ferrari. Claro, que no es quitarle la 2 Claro que no, porque yo no voy, es obvio que yo no voy a venir a pie de Baní. Si soy diputado, yo no voy a venir a pie. De Baní tú vienes en una voladora y de las otras 32 provincias. Estoy absolutamente de acuerdo. La racionalidad, la moderación, la prudencia son elementos esenciales en el manejo de los recursos del Estado. Porque aquí se ha publicado mucho en redes de que el primer ministro de Noruega viaja en subway. Esas son extremas cosas. Eso costó que Olof Palme, entrando al cine, le dieron 2 tiros. Eso no ocurre. Sí, hay extremismo. Los extremismos no son buenos. Pero ustedes han dicho algo, doctor Jací. En primer lugar, las reformas
fiscales son factibles y es posible. Lo que tienen que estar dirigidas, porque usted no puede pretender que ese joven camarógrafo que está ahí tenga que pagar los productos de primera necesidad que él consume en su casa, con un costo de ITEVIS igual. El galón de gasolina que él consume paga lo mismo de impuestos que el que consume usted. Y ahí hay una desproporción para no poner a otros, porque el doctor Jacín tiene mayor poder adquisitivo. Entonces, las reformas fiscales son posibles y son factibles y son oportunas y son necesarias. Nosotros dijimos desde el Frente Amplio. Pero en ninguna parte del mundo son selectivas. Que No dice, no yo selectiva. pago por un galón 90 pesos y él va a pagar 40 pesos. No es verdad. No selectiva, pero tiene que haber un criterio, un concepto en el que haya niveles de equilibrio social, equilibrios, en el que él va a pagar lo mismo, pero va a recibir otras cosas como compensación, que no es la botellita y el bonoluz y el bonogas, porque todas esas cosas que son importantes, pero se han traducido en mecanismos no necesariamente los mejores. Por otra parte, doctor Jacín, ningún país del mundo, rico o pobre, progresa si no hay niveles de pulcritud en el manejo de los fondos. Y la palabra pulcritud tal vez es muy estricta, pero niveles de decencia, niveles de justicia social, niveles de manejo delicado de lo que son los ingresos que genera la nación. Aquí hay salarios, doctor Jacín, bueno, que me pagan a mí como servidor de muchos años. Ya yo tengo más de 40 años en los hospitales dominicanos, casi 50. Entonces, qué es lo que yo recibo versus lo que reciben ciudadanos que llegaron ayer a la administración pública, ayer o antes de ayer, y tienen 200, 300, 400, 1 millón, etcétera? Entonces, no hay equidad social en eso. Juan Martínez, yo sé... Por último, doctor Jacín, por último, mire, usted mencionó la Barrigol. Y tengo un vanilejo aquí, un pulpero de Baní. Es que eso comenzó mal desde el inicio, doctor Jacín. Eso comenzó mal desde que se hizo una negociación en que por cada $100 que ingresaran por oro, el oro de Cotuí, que dañó la yuca, la batata, la vaca, el río, el arroyo, el mango, el aguacate, un pueblo rico agropecuariamente se convirtió en un pueblo miserable. De cada $100, $3 para la República Dominicana y $97 para la Barrigol. Hoy, y todavía quieren más. Y entonces dan 400 cheles ahí, como una dádiva y como una gran acción de salvar la República Dominicana. No es que eso hay que revisarlo completo. Muy bien, pero el tema es más que eso. Mire, todo el mundo sabe, y ahí yo creo que Juan participe porque está en la Junta Central, que había la posibilidad de que los partidos pequeños no tuvieran ingresos de parte del Estado, los que sacaron muy pocos votos. Y después se demostró que es imposible manejar la política en esa forma. Hemos tenido casos que hay que darle su apoyo a este gobierno por la independencia y la actuación de que, no estoy hablando de la independencia del Ministerio Público, estoy hablando de la independencia de que si tú aportaste algo a una campaña porque querías mejorar el país, ese aporte era por el país, no para tu protección, ni para tu impunidad. Entonces, eso hay que institucionalizarlo. Los grandes, en Estados Unidos, nosotros vivimos que ellos hacen unos banquetes y tú no puedes dar más de $5,000, pero tienes que dar 5. Y esos $5,000 tú lo das en la puerta
por tu partido o tu candidato y te vas y te come un plato que te dan y oyen un discurso, pero a ti no te dicen, usted no tiene que pagar impuestos, o usted puede seguir traficando drogas, o usted va a ser el que va a nombrar al director de aduanas. No. Entonces yo quiero decir, vamos a suponer que ustedes salgan ahora por ahí. Vamos a iniciar un proceso hacia el poder total o parcial, dentro de lo posible, porque usted no va a destronar un PLD, aunque esté en la oposición, un partido que tiene raíces, deseos y recursos que ustedes no tienen. Dice, vamos a buscarnos 10 empresarios que nos patrocinen. Dice, ay, Juan Martínez, ustedes no van a ganar. No me meten en esa vaina. Yo no voy a botar un dinero. Si tú quieres, no, pero mira, si yo soy diputado, tú eres diputado. Así que te dicen, oye, así que te dicen, si yo soy diputado, tú eres. Entonces yo quiero preguntarle, siendo el dinero tan importante, teniendo yo pruebas de que cuando Palacio en la Z o usted en un programa que lo inviten, no hace un pronunciamiento en búsqueda de lo que pasó en Bonao. En Bonao se luchó por el 5% para las mineras y tan pronto se dio, ya no hay contaminación de Falcon Bridge ni deforestación, porque no se puede ni chantajear ni presionar por cosas, sino que lo correcto es o no es. Pregunta, tienen los pies en la tierra, van a comenzar a trabajar, van a comenzar a reclutar aquellos que quieren participar en política y que van a ser sus candidatos en todas las 32 provincias. ¿Cómo ustedes van a lograr que esa gente, sin decirle, mira, Marcial Maldonado de Miches, 4 diputaciones, y la quinta es de la mujer, en que tenía que ser, y ahora resulta que ese es el jefe de cártel y está preso y extraditado? Tú no puedes ir y decir, mira, tú quieres ser candidato, tiene que hacer un aporte ahora, tiene que aportar su sueldo si gana, y tú picoteas ahí en lo que sea con los proyectos cada vez que el Barrigol no lo lea, ¿verdad? Porque eso es lo que se usa. ¿Cómo se puede capitalizar un partido político siendo claro y ecléptico en este asunto? ¿Se puede? Económicamente no podemos competir con los partidos del sistema, aunque el proyecto de ley que ha presentado la Junta Central Electoral, yo debo decir que es un buen proyecto de ley. ¿En qué consiste? Plantea elementos fundamentales como, por ejemplo, el control, el tope económico de inversión económica en campaña. Habla de reducirla en un 75%. Plantea controles sobre el aporte del sector externo, el sector empresarial. Plantea aspectos esenciales como, por ejemplo, la paridad, hombre-mujer, entre otros elementos que se pueden debatir sobre el mismo diputado nacional, la forma en que hoy se establece el método para su escogencia. Muchos elementos plantea la Junta Central Electoral. Es un buen proyecto de ley que tengo la preocupación porque el presidente de la Junta Central Electoral dice que el tiempo se acaba para conocerlo. Entonces aquí las cosas que son trascendentes, que ponen parámetros, que ponen vallas, que pueden facilitar el ejercicio ético de la política, muchas veces se pasan de largo y pasan los 4 años y no se aprueba. En ese proyecto no hay algo que en el caso supuesto de los 26 partidos que participaron en las últimas elecciones, habían 26 boletas, sí, independientemente de las alianzas, nosotros tengamos voces en algunos lugares de eso, independientemente de la votación que saquen. No hay alguna la forma Junta está planteando, que se diga, así como están en las boletas, deben estar en el ayuntamiento, en la regiduría, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo. Yo no creo, porque ya eso es algo de aliados.
Sí, la Junta Central Electoral ha estado planteando también iniciativas sobre la posibilidad de que las minorías puedan estar presentes en los escenarios de poder. Es una ley interesante. Yo invito a los amigos televidentes a que... No importa los resultados, que estén presentes. Sí, hay que tener algún mínimo de resultado. No solo por el problema del carácter ético de la persona, pero hay reformas importantes que facilitan la entrada. Porque ¿qué pasa? Mire lo que está pasando. Aquí hay un fenómeno comunicacional que es la Z. Tú lo oyes, lo pones en tu carro y lo oyes todo el día. Ramón Albuquerque los domingos, el doctor Palacio los sábados, Ivonne de madrugada, y tú dices, caramba, pero esa gente, si ellos estuvieran gobernando, yo votara, pero... Y yo voy a votar por Palacio. Es el hombre que dice lo que yo quiero que se haga en mi país, pero es del Frente Amplio. Y eso no va a ganar. Esa palabrita es que yo quiero eliminar. Ese es uno de los graves problemas. Ese es uno de los rompimientos que nosotros tenemos que lograr. A mí y dice pero usted sabe cuál es el problema también. No. Que esa gente que tiene mérito y tiene condiciones, a la hora de que también se le proponga que puedan ser representantes a los organismos del Estado, de elección popular, entonces no aceptan. Es decir, porque no solo se trata de ser tribuno, no solo se trata de ser vocero, se trata de asumir un compromiso material que te vincule directamente con todos estos procesos, porque los cambios no solo lo va a hacer Frente Amplio, ese Frente Amplio pretende hacerlo solo con lo que tiene, no tenemos ninguna posibilidad. Por eso hablamos de que el Frente Amplio va hacia toda la sociedad, hacia lo mejor de la sociedad, para comprometerlo con esta propuesta. Sí, pero ustedes han negociado, ustedes han cedido posiciones radicales a cambio de realidades. Es decir, eso que usted dijo del presupuesto y lo que dice el doctor de Haití no es lo más simpático para la izquierda dominicana, no es, pero es lo más real para esos sectores de poder que le tienen miedo a otro discurso. Así ¿verdad? Es. Sí. Doctor Racine, déjeme hacer una locura. ¿Me corresponde? Sí. Sí, usted tiene derecho a la locura. Sí, exacto. Sobre todo que es experto en loco. Sí. Señores, la concepción aristotélica de la política, la democracia, el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y eso es verdad. Pero eso es el elemento ético de la política. Por eso dije que era una locura. Ok, porque plantearlo en estos momentos en la República Dominicana, donde usted ve el poder económico de ciertos sectores que no cotizan, pero que sí tienen vigencia, que tienen más vigencia en los mecanismos de poder de la República Dominicana que lo que nosotros mismos, que estamos medianamente informados, incluyéndolo a usted, sospechamos. Entonces, esa parte del elemento ético en la política está muy cuestionado y está usted decía, con toda justificación, se paga para levantar las manos, para no leer, en consecuencia, transformar ese fenómeno y hacerlo un fenómeno consciente de masa, pasa por un fenómeno. ¿Usted sabe por cuál fenómeno pasa? Por el fenómeno de los pueblos en las calles. Únicamente así. Únicamente así. El pueblo, sumido en la pobreza, la marginalidad, la exclusión, etcétera, etcétera, sin pretender arrasarlo todo, sin pretender desbaratar todo lo que hay hecho para construirlo de nuevo. Porque los niveles de corrupción, de putrefacción ético-moral, de narcotráfico, de impunidad, de muchas cosas feas, dejaron a Aristóteles y al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo dejaron. ¿Qué será la máxima expresión de la democracia? ¿Quién habla de eso? El debate de ideas aquí, doctor Racine, somos muy pocos los que estamos haciendo el debate de ideas. ¿Cuántos socialdemócratas hay en el Partido Revolucionario Moderno, que es socialdemócrata? ¿Cuántos socialdemócratas que sepan lo que es el socialismo democrático? ¿Y cuándo se separaron en la Tercera Internacional Comunista? ¿Cuándo se separaron de los marxistas? Eso, Ibelice Pras de Pérez, tal vez Tony Raful,
etcétera, etcétera. Tony Reful, por supuesto. ¿Cuántos socialdemócratas quedan en el Partido Revolucionario Dominicano? ¿Cuántos hombres y mujeres partidarios de la liberación nacional, aquel concepto que fue acuñado por Juan Bosch al fundar el Partido de la Liberación Dominicana? Es que nos hemos quedado desnudos en cuanto a al debate de las ideas, doctor Jacín. ¿Cuántos demócratas cristianos conocen hoy día en el Partido Reformista Social Cristiano la doctrina social de la Iglesia? Doctor Jacín. Doctor, profesor Martínez, yo quiero culminar. Yo dije que iba a decir una locura, ¿verdad? ¿Perdón? Me quedó bien la locura. Pero es verdad eso. Tú buscas el BIS, el PRCC, teniendo ellos la respuesta de los problemas, ni la conocen. Ahora, profesor Martínez, mire, yo quisiera terminar con esto. Vamos a seguir haciendo programas y la pregunta es, y el mensaje es, está bien, el Frente Amplio, el doctor Moreno, por ejemplo, que es un dirigente que fue nuestro político, candidato hace 3 fue periodos. Candidato. Pero ustedes tienen que estudiar psicología de los pueblos y tienen que entender cuándo no es el caso de Haya de la Torre y el caso de Lula que perdió 3 veces, no. Cuando a ti te pegan una etiqueta de perdedor, tienes que tomarlo en cuenta. Eso es así. Y tienes que saber cuándo te va. Eso me está pasando con el mejor candidato que tiene el PLD, que es Domínguez Brito, pero no se percibe como tal. Y no quiero entrar en detalle, porque todavía se merece 1 o 2 oportunidades, pero tiene que tener cuidado porque el famoso hierro caliente y rojo, cuando se lo ponen a una res de estampa, de perdedor, no se lo quita a nadie porque los pueblos no son tontos. Y nosotros, profesor, tenemos desde el 62 haciendo elecciones y a veces los pueblos conocen más que los políticos su situación. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el mensaje para que la gente entienda que tú llamas ahora mismo a cualquier reformista, le dices, tú eres reformista? Yo era de Balaguer, pero yo no soy reformista. Pero tú eres social cristiano. Social cristiano, sí, lo que es Kiko Tabar y lo que era Mario Rivitini y lo que era... Yo no sé de esa vaina. Ven acá, y lo de Peñaguaba, que vi con una florecita. Eso es la democracia, yo no sé lo que es eso. Eso era Peña Gómez inventando para viajar. Nadie conoce la esencia. Entonces no hay que preocuparse, porque cuando tú llamas a un simpatizante del Frente Amplio, no te va a decir yo soy simpatizante del Frente Amplio, porque no te lo dicen ni si son simpatizantes del PLD, ni del PRD, ni del Partido Revolucionario Moderno. Esa protesta que hay del moderno, yo te quiero dar una noticia, como tú dijiste, voy a decir una locura. Están trabajando todos, lo que pasa es que quieren mejores posiciones. Están trabajando todos, lo del PRM que se fueron, están todos ubicados. Además, profesor, el presidente es hijo del doctor Abinader, la alcaldesa es hija de Hipólito, el doctor Jorge Blanco tiene 2 hijos en el gabinete. Y un nieto. Hipólito Mejía tiene un nieto en el gabinete y el sector agropecuario es de él entero. Entonces, Fello Suberví y Winton Arnaud tienen sus 2 hijos ministros. Entonces, ¿de qué se están quejando? ¿De que no están en el poder? Sí están en el poder, pero quizás no estén en el nivel. Pregunta, ¿qué se va a hacer para masificar, aunque sea municipalmente, el Frente Amplio? Bueno, la cuestión fundamental que nosotros estamos planteando es
la articulación del movimiento político y social. Nosotros tenemos un gran activo, o sea, ¿con qué contamos nosotros? El activo, un gran liderazgo nacional. ¿Y ustedes van a comenzar con una marchita verde? No. En este momento estamos en todo el proceso organizativo del Frente Amplio. Estamos desarrollando encuentros, estamos desarrollando conversatorios. Por ejemplo, en el local nacional se han hecho 4 o 5 conversatorios. Y actualmente iniciamos un proceso de afiliación al Frente Amplio y además que estamos permanentemente en la palestra pública, es decir, enfrentando los problemas, denunciando los problemas que tenemos y hemos decidido entonces articular todo este movimiento. Coincidir no le preocupa, ¿verdad? ¿Coincidir en alguna cosa no ¿Con le el preocupa? gobierno? No, claro que no. Ni con gobierno ni con nadie. No, claro que no. Es la prudencia que tiene que Vamos a ponerse. poner el extremo. Decir Pin Montaz tiene razón es un pecado. Claro que no. ¿Cómo puede ser un pecado? Doctor Jacín, este es un momento, y atención, es muy peligroso cuando el liderazgo político de una nación anda disperso y no es capaz de ponerse de acuerdo en nada. Eso es lo que pasa en Haití. ¿Y podemos haitianizarnos? No, bueno, no va a ocurrir porque aquí tenemos mayor nivel de desarrollo mental, emocional, y podemos reunirnos mañana con Luis Abinader, con el presidente Hipólito Mejía. Aquí estamos abiertos a todos los días. Estamos dispuestos a confrontar las ideas. Eso fue lo que hicimos cuando la política de coalición amplia La opositora. cosa se para cuando hay que buscar un candidato. Cuando hay que buscar un candidato, pero también lo hemos buscado. Pero yo quiero, no, y para el Frente Amplio no ha sido problema, porque nosotros apoyamos a Luis en el 20, Sí. en el 16, nosotros apoyamos A Moreno. A a Guillermo Moreno Moreno, en el su 2008, primera apoyamos al de candidatura fue Santiago en el 2012, apoyamos Hasta Almanzar, yo a creo. Ramón Sí, Almanzar, lo hombre. apoyamos. Es decir, si ha habido una organización que no ha tenido problema con la candidatura presidencial, es el Frente Amplio. Ahora bien, nosotros tenemos activos importantes en el Frente Amplio que vamos a trabajar. Y Nosotros aunque tenemos... no sea una cúpula de uno, no podemos elaborar una cúpula de 2 o 3 Pero para mire, que doctor la gente oiga, mire, sepa doctor- quiénes son. el Por doc- ejemplo, ustedes dos. El doctor Palacio, María Teresa Cabrera, ya le Esa pongo... ya son 3. Ahí está Jonathan Liriano, ahí está Juan Dionisio Rodríguez El que Restituyo. está afuera, ¿cómo es que se llama? Juan ¿Qué Dionisio. diputado? Juan Dionisio Rodríguez Restituyo. sí, que es muy bueno. Tenemos a la compañera Amparo Custodio, vicealcaldesa del Ayuntamiento de La Vega, durante 2 periodos. Es decir, nosotros tenemos un conjunto, el compañero Juan Núñez, dirigente destacado del Magisterio de la República Dominicana. Tenemos una playa de Manuel María Mercedes, de Rafael la Comisión Chalhú Nacional- Mejía. Rafael Chalhú Mejía. Y Calhú está en Frente Amplio. Pero él se corresponde Pero con dile a esa... Rafael que deje de hablar de merengue y se ponga a hablar de política. Sí. También habla de política. Ayer Entonces, tenía una conferencia frente al Sí, yo edificio sé, Copelo. como usted puede ver, doctor, tenemos una playa de dirigentes históricos con vínculos importantes con la sociedad dominicana. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en movimiento y en conexión con la gente y sus necesidades. Y hay un contexto, doctor Jacín, para concluir esta parte. Es que la política de coalición amplia opositora y el acuerdo con el gobierno del presidente Abinader, eso tuvo un inicio y puede tener un final, porque nosotros no estamos necesariamente conminados a respaldar a otros. También nosotros estamos en la disposición de pedirles a otros que respalden candidatos nuestros. Bien, yo quiero terminar con esto. En la noche de ayer tuve la oportunidad de ver un programa que hizo Consuelo Despradel en esa misma silla que está usted, pero con síntesis. Y dijo algo, y a mí me interesa la opinión de ustedes. Cuando se trató de Luis Abinader, dijo, es imposible pensar que a una persona le interese el fracaso de un presidente. Insólito. Porque el fracaso de un presidente es el fracaso de un país. Y el fracaso de un joven que fue seleccionado porque no tenía ningún tipo de cola que pisar es bueno. Pero, dijo, frente a que tomó el poder en una crisis, frente a que ganó unas elecciones en una crisis, frente a que sustituyó a un gobierno
que lo que fue débil fue con su entorno. No supo parársela en dos patas. Eso lo digo yo. A su familia y a su propio partido. A sus que lo cuidaban. Pero en términos generales, defendió lo importante. Se me está que tenía que hacer algo. Empezó a anunciar cosas y a prometer cosas. Y se me está pareciendo mucho a Biden en Estados Unidos, que se le ha ido un año prometiendo cosas. ¿Hasta dónde eso podía ser cierto? Yo creo que el gobierno debe manejarse ahí también con mucha prudencia en términos de los compromisos que pueda asumir con la sociedad. En mi opinión, creo que desbordan las posibilidades materiales de la sociedad dominicana, el presupuesto nacional, el conjunto de promesas que ha venido realizando el presidente de la República. ¿Y tú crees eso que usted está diciendo, doctor? Que en cierta forma un presidente debe actuar como si fuera un padre de familia, que los hijos a veces no le piden a los papás cosas que son imposibles, porque ofrecen cosas que sabe perfectamente que son imposibles de conseguir. No, ningún jefe de Estado, y ahí llamo la atención, ningún jefe de Estado debe generar mayores expectativas que la que puede satisfacer, Claro. Porque ahí pierde credibilidad y pierde la confianza del pueblo dominicano y de sectores importantes que es necesario en estos momentos mantenernos todos y todas articulados, porque el presidente Abinader dijo algo en las Naciones Unidas, cuando dijo, la respuesta a la problemática haitiana no viene desde República Dominicana. Yo digo particularmente, doctor Jacín, que ya ahí él estaba respondiendo a presiones. Esa es mi lectura. Es decir, no, espérense. Un momentito. Nosotros no tenemos las respuestas a la problemática haitiana desde la República Dominicana. Porque informado está. Se supone que el jefe de Estado es un hombre altamente informado. Pero al mismo tiempo, generar expectativas que no se puedan cumplir es muy peligroso. En este momento sí es importante que todos los dominicanos reafirmemos el concepto de que la integridad territorial de la República Dominicana no puede estar en juego y que la soberanía nacional tampoco puede estar en juego, que no es del doctor Julio Jacín ni del profesor Juan Martínez aquella expresión, nuestra patria debe ser libre, independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Lo dijo Duarte. Bien. Y tal como usted dice, hay gente que le tiene miedo a esa expresión que dijo Duarte en el 1844. En consecuencia, reafirmar eso, la integridad territorial de la República Dominicana, tenemos que salvaguardarla todos y todas. Bien. ¿No? Porque eso no es un patrimonio de Luis Abinader. Creo que, aunque el optimismo es bueno, la palabra suya de no irse más allá de lo posible en este momento es importante. A pesar de que el optimismo, que es lo que quizá él piense, sea bueno. Juan Martínez y Secundino Palacio, le damos las gracias y queremos aprovechar la presencia de ellos para decirles lo siguiente. Uno de los grandes enemigos, lo que más se parece a una dictadura, es el bipartidismo. Eso es lo que más se parece, porque terminan poniéndose de acuerdo. Sí. Eso parece como al juego de béisbol, pitcher y catcher. Y nosotros somos defensores de que todos los sectores políticos del país tengan representatividad. Es así que se puede lograr un país mejor. Le quiero decir al Frente Amplio y a todos esos partidos que cuando haya propuestas como las que hoy nos plantean, yo creo que todos los medios le deben dar cabida y algo más, hasta los gobiernos y los partidos le deben dar cabida. No se estila, quizás Peña en un momento dado le dio cabida a un sector de izquierda. No sé si el objetivo fue atraer oposición y fagocitar esa izquierda, o si realmente fue el deseo de democratizar
el PRD. Creo Nunca que lo sí. pude determinar, pero el resultado fue positivo, aunque después todo se fue a la porra. Le quiero dar las gracias de nuevo y reiterarle la disposición de la revista El Frente Amplio de que esas posiciones deben de conocerle el país. Gracias, doctor Palacio, gracias, Juan Martínez. Muchas gracias, y mucho doctor. éxito en la Junta y en sus otras gestiones, doctor. Gracias, maestro.